20 años de trabajo convertidos en una caja de cartón, una orden doblada sobre la mesa y el silencio pesado de una casa que de pronto ya no era suya. Andrés se quedó inmóvil en el umbral, la mano pegada a la manija fría, observando cómo los oficiales llenaban bolsas negras con las pocas cosas que había logrado salvar. Una radio antigua, 3 camisas, una mochila escolar con parches de fútbol. Detrás de él, Lucía apretaba una foto con las manos pequeñas. Elena, su madre, sonriendo en la cocina, el fogón humeante, la casa en otro tiempo llena de promesas. Mateo, escondido entre los barrotes de la escalera, tenía los ojos enrojecidos como si ya supiera demasiado sobre despedidas. Sergio Vargas apareció en la puerta con esa sonrisa de quien cree que la ley le pertenece. No llevaba las manos manchadas, llevaba papeles, facturas, el rostro limpio de quien arguye legitimidad. Sus palabras eran rápidas y filosas. Nombró cláusulas, números, el registro público. No hubo espacio para el argumento humano, solo la frialdad de la escritura. Cuando un oficial dejó la orden sobre la mesa, el papel cayó casi sin ruido sobre la mesa de la cocina. Andrés pensó que era la respiración de su vida cayendo con él. El frío de la mañana caló en sus huesos no por la temperatura, sino por la sensación de que algo esencial se le arrancaba sin explicación. Había quienes miraban desde la calle con compasión apenas disimulada. Algunos vecinos desviaron la vista por miedo, otros murmuraron entre dientes. Andrés recogió lo que pudo: la foto de Elena, la libreta con los recibos de la casa, la pequeña caja de metal donde guardaba monedas y cartas. Metió a los niños en el coche, sin saber a dónde ir. Por la ventanilla vio la figura de Vargas alejarse, con la seguridad de quien cree haber ganado sin mancharse las manos. Caminó sin rumbo. La lluvia comenzó ligera y después se volvió un tambor sordo sobre el techo del coche. Cada gota parecía señalar el paso de un tiempo que ya no le pertenecía. No tenía dinero para un hotel. El orgullo le impedía ir a pedir socorro a conocidos que en su mayor parte ya no estaban. Pensó en quedarse en la carretera hasta que los niños se durmieran. Pensó en volver a la casa y luchar hasta donde la ley se lo permitiera. Pero Lucía lo miró con esa mezcla de valentía y miedo que solo los hijos saben tener. Y Mateo abrazó la fotografía como si fuera un amuleto. Y Andrés sintió la urgencia de encontrar un refugio, cualquier sitio donde sus hijos no tuvieran que presenciar más humillaciones. La iglesia apareció en medio de un tramo en curva, entre árboles que retraían el paisaje. No era la parroquia luminosa del centro. Era una iglesia pequeña, con el cartel de madera gastado colgando de un solo clavo. Cerrada desde hacía años, las vidrieras tenían manchas de polvo en forma de abejas, y la puerta principal mostraba la marca del tiempo, la pintura descascarillada y una cerradura oxidada. Para alguien que venía arrastrando lo poco que le quedaba, la proporción de sacralidad y abandono resultaba extrañamente reconfortante. Un lugar consagrado que, en su vaciedad, ofrecía resguardo más humano que cualquier albergue público esa noche. Ingresaron con la máscara de la cautela. Las bancas estaban cubiertas de una fina capa de polvo. En los rincones, telas antiguas protegían figuras de santos de la humedad. La luz que se filtraba por uno de los vitranes rotos dibujaba manchas de color en el piso polvoriento. El olor a papel viejo y cera apagada llenó el aire. Andrés cerró la puerta y esa acción se sintió como cerrar una etapa. Allá afuera estaban Vargas y sus papeles. Aquí dentro había silencio y una reverencia que no pedía nada a cambio. Se acomodaron en un banco para que los niños durmieran. Andrés encendió una pequeña lámpara de mano que conservaba en la mochila. La luz trazó en las paredes sombras que parecían manos rezando. Mientras Lucía y Mateo se sumían en el sueño, Andrés repasó mentalmente los documentos que le habían exigido abandonar la casa. Buscó señales de error, detalles que pudieran ser apelables. No encontraba nada que valiera la pena sin un abogado. La angustia le dolía en la boca del estómago. No tenía cómo pagar a ninguno, y la palabra fraude sonaba en su cabeza con el peso de una acusación que no sabía cómo sostener. La iglesia, sin embargo, ofrecía algo más que un techo. En su recorrido por la sacristía, en una esquina que el polvo casi había devorado, Andrés encontró una pequeña puerta de madera que llevaba a un cuarto bajo.
La cerradura cedió con un gemido, y allí, en la penumbra, vio un baúl metálico semienterrado en la tierra del suelo. Tenía incrustaciones de óxido y una mancha de cera reseca. Andrés, con manos tremolosas, lo arrastró fuera y notó que dentro había papeles envueltos en tela, fotos amarillentas, una libreta íntima con la cubierta de cuero y un sobre sellado con un sello que ya no brillaba. Alguna parte de él reconoció esas reliquias como la voz de otro tiempo. Abrió la libreta con cuidado, las hojas crujieron como si despertaran. Allí encontró nombres que volvían a poner las cosas en un eje distinto. Don Augusto, escritura, propiedad, fideicomiso. Había cartas para alguien a quien no se identificaba claramente, fotos de una casa con la misma fachada que la de Andrés antes del desalojo, y en una hoja doblada, una mención casi casual que penetró como una daga. Tomás Mendoza, heredero. Fue una lectura que encendió algo dentro de Andrés, la posibilidad de que aquella tierra no fuera aquella que Vargas decía poseer. Si la escritura era genuina, si el destino de la tierra estaba ligado a un heredero vivo, entonces había una ruta para disputar lo que les quitaban. Pero todo eso dependía de comprobar la autenticidad y de encontrar a ese heredero. Lucía, que había despertado al oír el roce de las hojas, se acercó a su padre sin hacer preguntas. Mateo sostenía una fotografía donde una figura prematura de don Augusto posaba con un sombrero. En la foto, detrás, asomaba la misma reja de la verja que Andrés recordaba frente a su casa. Los niños tocaron las imágenes con el asombro de quienes están descubriendo una historia que pertenece a otro tiempo, pero que afecta profundamente su presente. Andrés pensó en don Augusto como en una sombra que había sido testigo silenciosa de generaciones. Recordaba vagos relatos de su vecindario, un hombre que había cuidado la zona, que mantenía un ojo protector sobre la tierra como si la considerara un empeño sagrado. No sabía si las historias eran ciertas, no sabía si don Augusto había sido benevolente o duro. Solo sabía que en la libreta y en las cartas había constancia de una voluntad por preservar algo que ahora, de algún modo, podía ser la clave para recuperar lo que era suyo. Agarró el sobre sellado, su pulso se aceleró. Un rumor de motor en la distancia lo trajo de vuelta al presente. La noche alrededor de la iglesia no prometía seguridad absoluta. Andrés comprendió que los papeles podían ser una esperanza, pero también un objetivo para alguien como Vargas, cuya codicia tenía la consistencia de una persecución. Necesitaba pruebas, a un testigo y preferiblemente a un abogado que pudiera leer ese lenguaje legal que a él le resultaba ajeno. Recordó vagamente el nombre de un licenciado que años atrás solía tratar casos pro bono para gente del pueblo cuando las circunstancias lo requerían. Méndez. No tenía el número salvo en alguna nota olvidada dentro de una libreta vieja que por fortuna encontró entre los papeles del baúl. Llamó con el pulso acelerado y con la voz que intentó mantener firme. En la otra línea, la voz de Méndez sonó serena y contenida, como si conociera ya el peso de la historia cuando Andrés alcanzó a bosquejarle los hechos. El abogado explicó con paciencia que no podía prometer una victoria inmediata, que la ley requería verificación, peritaje de firmas, cotejo con los registros públicos y, sobre todo, tiempo. Si los documentos son auténticos, dijo, habrá una causa para reclamar la titularidad original. Le pidió que reuniera todo lo que pudiera en la iglesia y que no moviera nada hasta que pudiera pasar a verlos. Méndez sugirió algo que sonó casi como un consejo humano, que Andrés se mantuviera fuera de confrontaciones y se limitara a conservar la evidencia. Esa conversación fue un hilo que unía un mundo de posibilidades con el límite real de sus recursos. Andrés agradeció con una voz que traicionó cansancio y esperanza a la vez. Colgó sabiendo que la prueba tenía dos caras. En una, la posibilidad de restitución. En la otra, la imprudencia de ser detectados por Vargas antes de tiempo. Quedaron pactados pasos. Méndez revisaría los papeles. Mientras tanto, Andrés debía asegurar los originales y procurar resguardo para su familia. Si la noche había sido un manto, la mañana trajo un frío distinto, un frío de expectativas. Andrés salió a la puerta de la iglesia y vio huellas en la tierra, un carruaje lejos del camino, y nadie alrededor que pareciera más que un viajero. Caminó por el sendero que llevaba al río, y de pronto escuchó voces. No eran las de los vecinos, sino el murmullo metálico de alguien con uniformes, y el ritmo lento de pasos de quien hace rondas. Desde la sombra de los árboles surgió una figura.
un hombre alto, con una chaqueta de lona y botas que conocían el barro. No era un cura ni un vecino envejecido. Tenía las manos callosas y la mirada limpia de quien había pasado la vida al aire libre. «Buenas», dijo el hombre con voz grave. «Vine a revisar que todo esté en orden en la capilla. Me llamo Tomás». Pronunció su apellido, Mendoza, con la simpleza de quien no entiende todavía que un nombre puede ser la llave de un legado. Andrés sintió cómo el mundo se contraía en torno a esa palabra. La libreta con la mención a Tomás Mendoza chilló en su memoria como una campana. No se atrevió a creer que la casualidad existiera con esa exactitud. Le ofreció la mano a Tomás con la urgencia de quien pide ayuda a un desconocido. Tomás aceptó el apretón con la seriedad de quien sabe de responsabilidades. Su presencia en la capilla no parecía casual. Dijo que de vez en cuando pasaba por allí para comprobar el estado del lugar, que había servido de depositario de llaves para la zona, que conocía historias sobre don Augusto que la gente del pueblo repetía en las noches de cosecha. Hubo un silencio que duró más que las palabras. Lucía y Mateo se acercaron, tímidos, observando al hombre que, sin proponérselo, comenzaba a tejer un puente entre un pasado que reaparecía y el presente quebrado de la familia. Andrés le mostró a Tomás el baúl, la libreta y la foto. Tomás se sentó con naturalidad en uno de los bancos y comenzó a leer, sus dedos pasando sobre las letras, como si buscara vestigios de una verdad que fuera también suya. En la lectura se acentuó algo. Los rasgos de Tomás cambiaron. Sus ojos, que antes tenían el brillo seco de quien lleva mucho tiempo mirando horizontes, se ablandaron. Reconoció en una de las fotos a una figura que le era familiar, don Augusto, con la que ahora leía una nota dirigida a un hombre que, según la libreta, debía recibir el patrimonio en caso de ausencia de familiares directos. Había sido un hombre solitario, escribía la libreta, preocupado porque la tierra quedara en manos que la cuidaran y no en manos que la explotaran. Don Augusto había preservado escrituras, había hecho inventarios, había dejado misivas que exigían custodia por generaciones. Tomás sacó una vieja libreta que llevaba consigo, la abrió en una página marcada. Contenía números y anotaciones sobre las rondas de la zona, mapas en miniatura de senderos que se perdían en el monte, referencias que concordaban con los documentos hallados. «Yo vengo por eso», dijo en voz baja. No sabía si alguien más se ocuparía. Don Augusto me dejó unas instrucciones, que cuidara la capilla y que mantuviera el archivo hasta que alguien con derecho apareciera. Su voz fue una mezcla de sorpresa y de responsabilidad asumida. La historia que venía leyendo no era mero pasado, era algo que lo convocaba ahora. Andrés sintió que una puerta se abría. No era todavía la certeza de recuperar la casa, ni la promesa de una orden judicial, pero la presencia de Tomás daba, cuando menos, un nombre con cual articular la reclamación. Si don Augusto había dispuesto que un heredero legítimo existiera, y si ese heredero tenía conciencia de la custodia de los documentos, entonces la mentira de Vargas tenía un rival tangible, la verdad material, apilada en papeles que podían ser verificados. Pero nadie dijo que el camino sería cómodo. Mientras discutían, la sombra de algo más difícil se acercaba. Andrés había descuidado la seguridad exterior por la noche, y en el pueblo se hablaba. Una figura como Vargas no aceptaba la negación con paciencia. En un momento, desde la puerta, Lucía volteó y distinguió un automóvil aparcado en la cuneta. Aunque distante, la silueta del conductor se le antojaba demasiado decisiva para no pertenecer a la clase de hombres que compran imposiciones con sonrisas. Tomás observó preocupaciones en el rostro de Andrés y con un gesto afable propuso un plan provisional: proteger los documentos, registrar los nombres, avisar a un abogado y, sobre todo, no enfrentar a nadie sin pruebas y respaldo. Sugirió que el primer paso sería llevar copias certificadas de lo hallado a un registrador del pueblo, no para hacer trámites precipitados, sino para establecer una traza oficial que demostrara la existencia de los papeles en esa fecha. También recomendó que se informara a alguien de confianza en la municipalidad, de modo que el hallazgo no pudiese ser negado por quien se presentara en nombre propio. Andrés escuchó con atención. Había aprendido que los pasos pequeños y correctos eran los que a la larga formaban un caso. Agradeció sin demasiadas palabras,
Su voz quedaba quebrada por la mezcla de gratitud y miedo. Tomás, luego de leer con atención, propuso también que se guardaran los originales en la iglesia y se hicieran fotocopias, selladas y fechadas ante un testigo. Si alguien intenta algo, dijo, tenemos la prueba de que estos papeles existían aquí. Cuando la tarde comenzó a declinar, con la luz quemando los bordes de las vidrieras, llegaron dos sombras más, un hombre y una mujer del pueblo, curiosos antes que juiciosos. Era la señora Rosario, de la panadería, y don Felipe, el encargado del almacén. Ambos reconocieron en la foto al hombre que muchos llamaban don Augusto. Trajeron consigo historias de un tiempo en que don Augusto ayudaba a quienes no sabían firmar un papel, de cómo criaba aves, reparaba techos, y sobre todo, cómo hablaba de proteger la tierra frente a quien quisiera venderla en pedazos. Esas voces comunes, a quien Andrés había considerado quizás demasiado simples para contrarrestar a Vargas, funcionaron de manera distinta frente a la libreta. Eran testimonio de memoria colectiva. No resolvían la ley, pero alimentaban la prueba situacional. A la noche, mientras el viento golpeaba las puertas de la iglesia y las velas consumían su cera en recipientes improvisados, Tomás se quedó solo con los documentos. Abrió una carta, la leyó en voz baja y dejó que sus dedos se detuvieran en la fecha. Su mente viajó sin querer. Imágenes de un niño corriendo por senderos, de una voz que ordenaba cuidados, de una promesa hecha a un desconocido. La historia le caía encima no como un legado de riquezas, sino como un mandato de custodiar un lugar y su gente. No le apetecían los ojos de cámara que suelen traer las disputas por tierras. Le importaba que la tierra siguiera siendo un sustento para quienes la habitaban con respeto. No supo decir cuándo exactamente dejó de ser espectador de la historia y empezó a formar parte de ella. Al abrir uno de los sobres, encontró una carta dirigida a quien haya de recibirla. La letra de don Augusto era firme, sin adornos. Hablaba de proteger la tierra, de evitar que manos ajenas la trocearan, de nombrar un heredero en caso de que su línea se extinguiera, que aquel que finalmente cuide del monte y de la capilla sea quien reciba la protección de estas tierras, decía. Al pie, una lista de testigos y referencias que podían ser cotejadas. Tomás incluyó su nombre mentalmente entre esos testigos. No estaba claro en la carta que fuera heredero, pero había pistas suficientes para pensar que su presencia no sería irrelevante. En la penumbra, cuando la velita parpadeó, se escuchó el rumor de un motor. Desde la distancia, la noche parecía guardar la respiración. Andrés miró a Tomás, y éste le devolvió la mirada con una mezcla de temor y determinación. Hicieron lo que los hombres cansados y precavidos hacen. Aseguraron el baúl, colocaron las copias en sobres nuevos, registraron la hora y pidieron a la señora Rosario y a don Felipe que sirvieran como testigos. Tomás prometió que, al primer indicio de que alguien buscara apropiarse de los papeles, partiría hacia la ciudad para presentar la situación en persona ante el registrador público y buscar el apoyo de un abogado, si fuera necesario, que pudiera abrir la vía legal adecuada. Afuera, ya entrada la noche, un coche volvió a estacionar. No era de los vecinos. En su interior, una figura observó la iglesia con algo parecido a desdén. Las luces del tablero parpadeaban como ojos. No hicieron ruido, pero su presencia extendió un frío que atravesó las piedras del edificio. Andrés notó, sin decir nada, que aquella noche había dejado de ser un hecho privado. Se había transformado en una apuesta pública sobre el derecho y la memoria. Antes de que cualquiera decidiera moverse, Tomás cerró los ojos unos segundos y respiró hondo. Había en su pecho la mezcla justa de sorpresa y principio de responsabilidad que solo ciertos llamados contienen. No era riqueza lo que se presentaba, sino una historia que necesitaba custodios y defensa. Miró a los niños, que ya dormían con el rostro forrado por la fatiga del día, y prometió en silencio que haría lo posible porque no les arrebataran más de lo que la ley y la verdad permitieran. Si esta historia te interesa, mira la descripción para fuentes y más relatos de personas que luchan por su hogar. La madrugada vino con un silencio tenso. Andrés se quedó despierto hasta que el sueño le ganó,
pero no sin haber hecho dos cosas. Dejó una copia de los documentos con la señora Rosario en la panadería y otro juego de fotocopias con don Felipe en el almacén. Sabía que no eran medidas perfectas, pero al menos distribuían la información en manos de gente conocida. Tomás, por su parte, se ofreció a recorrer el registro municipal al amanecer. Hizo listas, anotó direcciones y trazó en su memoria la ruta hacia el pueblo más cercano donde se guardaban libros de títulos y donde la ley podía empezar a mover sus engranajes. Mientras la primera luz limpiaba el polvo de los vitrales, un rumor de motores se acercó con más decisión. No tardaron en aparecer dos vehículos que se detuvieron frente a la iglesia, uno viejo y destartalado, otro con el brillo del que no teme exponer su presencia. Del segundo bajó un hombre cuyo traje ajustado no guardaba relación con la austeridad del lugar. Era Sergio Vargas. Sus gestos no eran los de la sorpresa, eran los de quien esperaba que la resistencia se disolviera ante su imposición. «Pensé que te habrías ido», dijo Vargas con la sonrisa que no llegaba a los ojos. Sus palabras fueron como palas, pretendían enterrar las razones. «No sé qué buscas aquí, Andrés, pero sabes que eso no te pertenece». No necesitó elevar la voz. Su presencia y ese coche parlante bastaron para recordar quién tenía poder en la zona. Tomás no se inmutó. Caminó hacia Vargas con una serenidad que desconcertó a muchos en la escena. Le tendió la mano como quien ofrece un acuerdo y, sin ocultar la libreta que había sido testigo, dijo: «Estos papeles están en la iglesia desde antes de que usted llegara con intenciones. Si quiere discutir, hable conmigo y con el registrador». No era una amenaza, era un llamado a la ley. Vargas esbozó una mueca de desprecio y, sin registrarla, sacó de su chaqueta un documento con logos pulcros y una firma que parecía sellar una verdad. «Tengo título de propiedad, señor. ¿Quiere que llamemos a las autoridades? No tengo problema en que verifiquen, pero no me gusta que la gente se entrometa». Su voz fue espuma. Detrás, el coche esperaba como un argumento silencioso. Tomás mantuvo la firmeza de quien no busca pelea física. Andrés respiró profundo, comprendiendo que la batalla que se venía no se dirimiría en puños, sino en pruebas, papeles y procedimientos. La decisión de Vargas de presentarse allí fue la confirmación de que aquel hallazgo no sería fácil de ejecutar ni de defender. Había un choque de legitimidades que requeriría peritajes, testigos y sobre todo tiempo para que la ley actuara con la paciencia que la vida real demanda. A punto de que las palabras se convirtieran en algo más contundente, apareció en la escena una camioneta municipal, no para reprimir, sino para observar. Entre sus pasajeros, un hombre trajeado y una mujer que mostró, sin mayor alarde, una placa pequeña que los identificó: Detective Silva. Su presencia no vino con dramatismo, fue la de quien viene a recolectar hechos. Preguntó con calma por lo ocurrido y tomó notas. No prometió milagros, pero sí la seriedad de un procedimiento. «Haremos un informe y seguiremos la cadena de custodia», dijo. «Si hay documentos que prueban otra titularidad, deberán ser analizados, pero todo a su tiempo». La aparición de la detective agudizó la sensación de que la historia apenas comenzaba. Los vecinos reunidos observaban como si asistieran a una representación que buscaba un final justo. Cada gesto, cada anotación, contaba. Andrés dejó que Tomás hablara con la detective. Él mismo se quedó en un silencio de quien ahora ya no soportaba más pérdidas. Tenía en sus manos, sin saber aún cuán firme, un hilo de justicia. Que la autoridad escuchara era un paso. Que Vargas amenazara era la prueba de que la presión continuaría. La mañana se alargó en preguntas que no tenían respuesta inmediata. ¿Serían auténticos los papeles? ¿Cuánto tiempo tardaría un registrador en cotejar firmas?
¿Vargas intentaría comprar a alguien o recurrir a influencias? ¿Podría su familia volver a la casa mientras se resolviera el conflicto? Tomás prometió que no permitiría oportunismos. La detective tomó las huellas del baúl y fotografió las páginas principales. Andrés entendió por fin que la verdad material necesitaba pruebas, testigos y un registro oficial para sostenerse frente a la tormenta que representaba el interés de Vargas. Mientras la tarde se cerraba, con la capilla retomando su silencio secular, Tomás caminó hacia el altar y tocó una piedra fría que llevaba tiempo sin caricias. En ella, pensó don Augusto, había depositado no solo tierra, sino memoria. No dejaré que se venda por un pedazo de papel falso, murmuró. No había teatralidad en sus palabras, había una decisión moral que pesaba más que sus propias comodidades. La escena quedó así. Andrés, con su familia protegida por el abrigo de una iglesia que volvía a recuperar, por momentos, su función de custodia. Tomás, con una responsabilidad que no había buscado, pero que entendía. Vargas, con su amenaza contenida en un sobre brillante. La detective Silva, que comenzaba lentamente a construir un expediente. No era una victoria, ni una derrota. Era el principio de una lucha que tendría que dirimirse en despachos, en tablas de firmas y en la paciencia de quienes creen que la ley, aunque lenta, puede actuar. Esa noche, antes de separarse para buscar pruebas y testigos, Tomás se acercó a Andrés. Le habló con la sencillez de los que no prometen lo imposible. Haremos lo que haya que hacer, pero debe entender algo. Esto no será de un día para otro. La justicia tarda, y a veces es lenta, pero no es imposible si mantenemos la verdad a la vista. Andrés asintió. Había en su rostro el reflejo del cansancio y la pequeña llama de una esperanza que hasta el hallazgo en la iglesia le había parecido extinguida. La luna se recostó sobre el campanario y la iglesia guardó el secreto de sus papeles como una herida que respira. Afuera, en la penumbra, el coche de Vargas dio marcha y se fue, pero la sombra de su presencia ya había entrado en la historia. Adentro, el baúl quedó cerrado, sellado con los nombres de quienes habían sido testigos esa noche. Todo dependía ahora de la paciencia de los pasos legales, de la honestidad de los registradores y del valor de unos pocos que estaban dispuestos a proteger la memoria de don Augusto. La madrugada siguiente traería nuevos llamados, viajes a ciudades, la revisión de firmas por peritos y la inevitable conversación con un juzgado que no dictaría sentencias sobre la marcha. Pero en la capilla, por primera vez desde el desalojo, Andrés pudo dormir sin la sensación de que la tierra se le desvanecía entre las manos. Había un hilo de verdad sostenido por papeles, por testigos y por la presencia de un heredero que, sin buscarlo, aparecía en la vida de los desposeídos. Comparte esta historia si crees en la justicia y en la protección del patrimonio. Suscríbete para más relatos de resiliencia y memoria. El día que la vida de Andrés comenzó a recomponer su forma tras la primera sacudida, no fue un día de cielos claros ni de noticias rápidas. Fue una sucesión de desplazamientos pequeños y de gestos pacientes que, sumados, comenzaron a construir una defensa. A la mañana siguiente del hallazgo en la iglesia, Tomás partió antes del amanecer hacia la municipalidad más cercana, con una mochila ligera y la libreta de don Augusto bien envuelta contra la lluvia posible. Andrés, con la mirada aún marcada por el insomnio, se quedó en la capilla para recibir a quien pudiera ayudar, la señora Rosario, don Felipe y algunos vecinos que se ofrecieron como custodios temporales. El viaje de Tomás por caminos de tierra dejó detrás la sensación de que llevaba consigo no solo papeles, sino una responsabilidad que le oprimía el pecho como una piedra. Mientras conducía el viejo vehículo que le prestó un amigo del pueblo, repasaba las anotaciones con cuidado. Había rutas administrativas que no se podían saltar. Primero registrar la existencia de los documentos, luego solicitar peritajes caligráficos y finalmente presentar una demanda civil acompañada de la solicitud de medidas cautelares. No entendía la técnica jurídica a fondo, pero sí conocía el valor de la constancia. En la libreta de don Augusto había fechas, nombres de testigos y un estilo propio que alguien con ojo atento podría verificar. En la oficina del registrador, la paciencia fue un gesto profesional. El funcionario, un hombre de mediana edad con gafas torcidas y manos manchadas de tinta, miró los documentos y no los rechazó de inmediato. Tomás pidió que se tomara nota oficial de la recepción de los papeles. Le indicaron que se haría un acta y que se sellarían copias con fecha.
Esa simple anotación, para Tomás, fue el primer clavo fijado en la madera del tiempo. Un documento que existía en la fecha X había quedado registrado por un funcionario público. No era un triunfo, pero era un inicio. Mientras tanto, en la capilla, Méndez llegó con su manera mesurada de hablar los problemas complicados. Tenía carpetas, unos sellos y un semblante que sugería horas de volúmenes con leyes. Revisó los originales bajo la luz de su linterna portátil, tocó las hojas con guantes como si se tratara de reliquias y tomó nota de lo que, desde su experiencia, podía ser útil: la firma que concordaba con registros antiguos, el sello de fábrica del sobre, la correspondencia entre las fotos y las descripciones topográficas. «Necesitaremos peritajes», dijo, «y huellas de custodia. No muevan nada salvo con mi presencia. La cadena de custodia es esencial para que nadie diga que los papeles fueron plantados después». La recomendación del abogado no era una petición ceremonial, exigía tiempo y prudencia. Méndez organizó la logística de cómo llevaría los documentos a expertos sin que nadie pudiera alegar manipulación. Solicitó a la detective Silva que acompañara el traslado y que levantara un acta mientras las copias se sellaban. Silva aceptó con esa postura tranquila que la hacía parecer más que un personaje de autoridad, una persona empeñada en cumplir con el oficio. «No prometo resultados en días», aclaró, «pero sí les prometo que habrá investigación si hay indicios de fraude». En la ciudad, el peritaje fue un procedimiento que requirió paciencia. Un calígrafo y un perito en papeles antiguos compararon las firmas con los registros históricos, cotejaron tintas, tipos de papel e incluso las filacterias de los sellos. Cada hallazgo favorable sumó peso a la veracidad de los papeles. No eran pruebas absolutas por sí mismas, pero comenzaron a formar un mosaico que no concordaba con la versión de Vargas. Un informe parcial, emitido por el perito, señaló coincidencias importantes entre las firmas y los sellos, así como una trazabilidad en el tiempo de los documentos que reforzaba su autenticidad. Las noticias, cuando llegaron a la capilla, no fueron fanfarrias, sino advertencias. Méndez volvió con las copias selladas. La detective Silva compartió el acta inicial y un plan de acciones. Debía quedar constancia de que había indicios de posible fraude documental. Se debía abrir una investigación administrativa sobre las firmas que Vargas había presentado y solicitar medidas cautelares para prevenir cualquier venta o edificación mientras se resolvía el litigio. Era la etapa de la protección provisional. No resolvía el fondo del asunto, pero protegía lo que podía protegerse para que las piezas no se movieran mientras la verdad se armaba. Vargas, cuando supo que los documentos hallados en la iglesia podrían sustentar una reclamación, no perdió tiempo. Lo que para algunos fue sorpresa, para él fue la oportunidad de presionar a terceros. Recorrió notarios, habló con obreros cercanos a su proyecto y, en una táctica vieja, buscó el apoyo de pequeños intereses locales con la promesa de trabajo. Su plan se basaba en la posibilidad de desgastar a quienes osaran oponérsele. Pero la figura pública no era todo lo que parecía. Su sonrisa de seguridad escondía la inquietud de quien ve sus planes entorpecidos por trámites y por la lenta respiración de la ley. Uno de los movimientos de Vargas fue poner en marcha a proveedores para comenzar labores mínimas en la finca que reclamaba: marcaciones de lindes, levantamiento de un pequeño poste de señalización, un tractor que removía la tierra apenas de la superficie. No fue una ocupación violenta, pero sí lo bastante visible para intimidar. Tomás, al ver esos trabajos, supo que no bastaría la sola presentación de documentos. Harían falta medidas judiciales que ordenaran cese inmediato de cualquier obra y que protegieran el estado de las cosas hasta una resolución. Méndez, con la claridad de quien ha pasado por muchos pleitos, redactó una petición ante el juzgado pidiendo una medida cautelar: la suspensión de cualquier acto en el terreno hasta que se verificaran las titularidades. El juez competente, al recibir la petición y las pruebas, fijó una audiencia preliminar. No dictó sentencia definitiva, nadie lo esperaba, pero concedió una orden de suspensión provisional. Se impuso la paralización de toda obra y se ordenó a la autoridad municipal que no otorgara permisos ni autorice movimientos en la parcela en disputa. Fue una decisión que alivió momentáneamente a Andrés. La casa no iba a ser objeto de obras mientras el litigio seguía su curso. No era una garantía definitiva, pero evitaba que Vargas transformara el terreno en un hecho consumado. La lógica legal, sin embargo, no anuló la presión social. Vargas no aceptó la orden sin rechistar. Intentó disimular su enojo con artimañas, insinuó a proveedores que el litigio se resolvería a su favor por influencias, insinuó a empleados públicos que podían arreglar pequeños inconvenientes si se hacía lo conveniente. Fue entonces cuando la detective Silva comenzó a juntar las piezas que habían quedado fuera de la formalidad.
escuchas a testigos, llamadas grabadas, movimientos financieros sospechosos. No era la venganza del Estado, era la lenta labor de quien no deja un hilo sin atar. Sus pesquisas encontraron indicios que hacían pensar en documentos apócrifos presentados por intermediarios de Vargas. Mientras la investigación avanzaba, Andrés sintió en su piel la mezcla de alivio y temblor que siempre acompaña a los procesos largos. Allí, en el café de la esquina, con una taza humeante entre las manos, se permitía pensar en su casa, en la cocina, en la ventana donde Elena solía dejar plantas que marchitaban y que él intentaba mantener con torpeza, en el banco donde Mateo había escrito sus primeras letras con un lápiz blando. No podía recuperar esas pequeñas rutinas todavía, pero la orden del juez le permitía soñar con la posibilidad real de que sus hijos volviesen a tener un espacio propio. Esa posibilidad, tenue, se fue volviendo más sólida cuando Tomás, de forma inesperada y sin alardes, le propuso algo que tocó su orgullo de hombre que había sido despojado. Tomás convocó a Andrés una tarde en la capilla. Llevaba consigo una carpeta con nombres, mapas y su decisión hecha. Había leído los documentos con cuidado, había recorrido las partidas registrales y en su corazón había hecho cuentas sobre lo que don Augusto había querido proteger. «No vine por un trozo de tierra para especular», dijo Tomás en voz baja, con la manera simple de quien sabe medir el peso de las palabras. «Creo que don Augusto quiso que la tierra permaneciera como un sostén para quienes la habitan con respeto. No necesito apropiarme de todo. Me gustaría proponer algo. Cederle a tu familia, a título de reconocimiento y de continuidad, la casita donde vivían y trabajar juntos para proteger el resto como reserva comunal». Para Andrés, las palabras de Tomás llegaron como una corriente tibia después de semanas de frío. No fue solo la oferta material lo que le sacudió, fue la devolución simbólica de dignidad, que alguien reconocido por la ley del pasado quisiera que las generaciones que cuidaban la tierra siguieran allí. Andrés quiso protestar, quiso decir que no merecía tal don, que él pelearía hasta el final, pero su garganta se llenó de una palabra que a veces pocos hombres expresan: agradecimiento. «No quiero que esto se entienda como limosna», añadió Tomás, anticipando cualquier malentendido. «Lo veo como restituir un mandato. Don Augusto dejó instrucciones, yo solo intento hacerlas realidad». La generosidad, cuando es sincera, no apaga el trabajo de la justicia, lo complementa. Tomás propuso, y Méndez redactó un acuerdo preliminar, una cesión condicionada, sujeta a la confirmación judicial del título que implicaba la herencia. Si la justicia certificaba que don Augusto había dejado el dominio a su heredero y que éste tenía derecho sobre la tierra, Tomás procedería a ceder la porción necesaria para que Andrés y sus hijos vivieran sin temor. Todo debía pasar por el registro y por la firma ante notario para evitar futuros problemas. La decisión de Tomás no fue un acto impulsivo ni una solución mágica, fue un gesto con pasos legales que la ley debería validar. Mientras el ámbito jurídico corría sus tiempos, la investigación policial se dio frutos. Detectives encontraron un patrón en la documentación presentada por Vargas, contratos con firmas que no concordaban, testigos que declararon haber sido presionados para firmar y transferencias bancarias que en algunos casos no tenían una correspondencia clara. No era una prueba final, pero sí un conjunto de indicios. Con ello, la Fiscalía decidió abrir una investigación por presunto fraude documental y usurpación. Vargas fue citado en varias ocasiones. Su actitud, al principio desafiante, se volvió más contenida a medida que veía cómo las piezas legales se movían y cómo los funcionarios empezaban a mirar con ojo inquisitivo su comportamiento. Hubo un episodio que marcó un punto de inflexión. Un trabajador de confianza de Vargas, cansado de las promesas de recompensa, declaró ante la policía que había falsificado la firma de un terrateniente a pedido de un intermediario. La declaración fue un golpe directo al relato de la legitimidad de Vargas. Con testimonios y peritajes acumulados, la investigación ganó carne y consistencia. La Fiscalía solicitó medidas cautelares más severas, embargo preventivo de algunos bienes de Vargas y el bloqueo de movimientos en cuentas relacionadas con la operación. No se trataba de una venganza, era la respuesta institucional a indicios que apuntaban a irregularidades. Para Andrés, cada avance representaba una marea que lavaba, poco a poco, la sensación de impotencia. Aún así, el camino seguía exigiendo fortaleza. Había días en que la espera le enrojecía los ojos y le costaba conciliar el sueño, otros en que la visita de vecinos le traía pan y palabras de aliento. Los chicos, por su parte, empezaron a ver en la capilla no solo un refugio transitorio, sino un lugar donde podían jugar sin ruido de martillos ni gestos de amenaza.
Lucía, con la madurez de su corta edad, tomó para sí la tarea de cuidar las plantas marchitas de la entrada. Mateo, que había comenzado a dibujar en un cuaderno regalado por don Felipe, llenó páginas con casas sonrientes y árboles frondosos. El proceso judicial continuó su curso. En la audiencia de fondo, cuando el juez evaluó las pruebas, Méndez habló con la serenidad de quien confía en la verdad material. Presentó peritajes, testimonios y la cadena de custodia de las pruebas halladas en la capilla. Frente a la sala, Vargas atendía con la compostura quebradiza de quien ve cómo su discurso se deshace. El juez, después de escuchar posturas y evaluar la documentación, no resolvió todo de inmediato. Convocó más testimonios y ordenó la recopilación de documentos complementarios. Sin embargo, dejó constancia de la existencia de indicios serios que ameritaban el bloqueo de cualquier transferencia de la parcela en discusión. No fue una victoria gloriosa, pero sí una reafirmación de que la ley podía funcionar cuando se articulaban evidencias. La investigación criminal paralela encontró sus propias consecuencias. Algunos intermediarios fueron imputados, y la prensa local comenzó a abrir ventanas sobre la historia. No hubo sensacionalismo feroz, más bien la conciencia comunitaria se fue inclinando hacia quienes habían sido despojados. Entre notas y reportajes, la figura de don Augusto resurgió como testigo de una era que prometía otra manera de mirar la tierra, no como mercancía, sino como legado. El momento más tenso llegó cuando Vargas, desesperado por no ver su proyecto derrumbarse, acudió a una reunión en la que pensó que podía torcer voluntades. Fue detenido de improviso por orden judicial, no en un acto espectacular, sino tras una citación que debía justificar su conducta, y ante la acumulación de indicios que apuntaban a su responsabilidad en actos de fraude. La detención no fue un final cinematográfico, tuvo la calma burocrática de quien cae preso por procedimientos concretos. Para Andrés, la noticia no supuso regocijo, sino una mezcla de alivio y la confirmación de que las instituciones, lentamente, habían actuado. Con Vargas fuera momentáneamente de juego, los pasos finales para consolidar la solución acordada entre Tomás y Andrés se volvieron más factibles. El heredero, con la serenidad que lo había caracterizado desde el primer encuentro, cumplió su palabra. Preparó la documentación necesaria para formalizar la cesión. Ante notario y con testigos, Tomás firmó una escritura de transferencia por la porción mínima necesaria para que la casa de Andrés fuera de su posesión. La escritura, además, incluía una cláusula de protección. La reserva que don Augusto había querido preservada permanecería bajo un régimen que impedía la parcelación para fines lucrativos y favorecía su uso comunitario y de conservación. La firma no fue un acto de ostentación, fue una conversación íntima entre dos hombres que habían transitado caminos distintos. Tomás, con su vida ligada al monte y a la custodia, y Andrés, cuya vida estaba compuesta por promesas rotas y la esperanza de ser restituido. Firmaron con manos que no temblaban de emoción pública, sino de responsabilidad. Después, en la capilla, leyeron una carta de don Augusto que con letra firme pedía que quien recibiera la tierra la cuidara y la preservara para el bien de quienes vivieran en ella. Era la última voluntad de un hombre que había apostado por un valor que no puede medirse solo en títulos, la continuidad de una forma de vida. La restitución material tuvo su reflejo social. La casa que fue de Andrés fue entregada de nuevo bajo la protección del derecho y del acuerdo entre partes. No fue gratis en esfuerzo. Se necesitó la colaboración de vecinos para reparar techos dañados, limpiar jardines y repintar ventanas corroídas por el abandono. Hubo jornadas de trabajo en las que el pueblo entero, en gesto desinteresado, trajo herramientas, manos y bocadillos. Las labores de restauración fueron lentas, pero no por eso menos significativas. Cada tabla nueva, cada clavo colocado, fue un signo tangible de reconstrucción. La capilla también recuperó una parte de su dignidad. Con aportes de la comunidad y con un fondo creado por pequeñas donaciones, las vidrieras fueron limpiadas con paciencia y algunas roturas fueron reparadas por un artesano que había aprendido a tallar madera en manos viejas. Se colocó una placa discreta que recordaba a don Augusto como custodio del monte y amigo de quienes lo habitaron, y en la pared colocaron un baúl con una réplica del cuaderno que narraba las instrucciones de cuidado. No fue un museo, fue un lugar vivo que entró en la rutina del pueblo. La panadera dejaba pan para quien cruzara la puerta, don Felipe guardaba semillas,
los niños hicieron un pequeño jardín comunitario en el predio anexo. Tomás, lejos de cerrar el acto judicial con una arrogancia sin rostro, siguió cumpliendo su rol de custodio. Fue partícipe en la creación de un comité local de vigilancia de la reserva que incluía a agricultores, vecinos y, por supuesto, a Andrés. Su intención no era erigir un poder sobre la tierra, sino establecer normas simples para que la parcela no fuese vendida en pedazos ni explotada de manera depredadora. La escritura, además, incorporó una cláusula para que cualquier venta futura requiriera la aprobación de la comunidad y de una instancia conservacionista regional. Así, don Augusto se aseguraba de que la tierra no acabaría en manos de quienes solo la miraran como cifra. La vida cotidiana recobró matices. Andrés volvió a ocupar su casa con la respiración de quien sabe que la normalidad no se regenera de la noche a la mañana. La cocina tardó en recuperar el calor de antaño, pero los niños jugaron a esconderse entre las mesas y a correr por el patio como si nada malo hubiera sucedido. Lucía comenzó a asistir a la escuela cercana, y en cada proyecto de la clase hablaba de la capilla como si fuese parte de una gran historia en la que su familia había sido protagonista. Mateo, al encontrar un amigo en la figura de Tomás, empezó a explorar los senderos vecinos y a aprender sobre plantas con nombres que antes le resultaban exóticos. La comunidad, por su parte, dejó de mirar a la casa como un símbolo de derrota y la empezó a ver como un ejemplo de resistencia. Las jornadas de trabajo en la parcela se transformaron en encuentros donde se compartía comida y se intercambiaban historias. Rafaela, la vecina que había perdido una cosecha años atrás, trajo semillas. El panadero les enseñó a preparar pan en un horno que habían reacondicionado. El gesto de ceder por parte de Tomás, entonces, no solo restituyó una casa, activó una red de cuidados que la hacía menos vulnerable a futuras tentativas de despojo. En el juzgado, la resolución definitiva tardó lo que debía tardar la ley. El proceso concluyó con una decisión favorable que reconoció la autenticidad de los documentos y ratificó la cesión. Tomás era heredero legítimo y la transferencia realizada se ajustaba a la voluntad de don Augusto, cuyo mandato había sido claro en preservar el monte para quienes lo cuidaran. Vargas enfrentó cargos por fraude y usurpación. Su defensa intentó desdibujar hechos, pero el conjunto de peritajes, testimonios y la cadena de custodia resultó contundente. No fue una represalia exagerada, fue un resultado de una investigación que buscó ajustar hechos y responsabilidades. La sentencia no hizo desaparecer las cicatrices, pero sí marcó un punto de quiebre. La familia de Andrés recuperó no solo la casa, sino también la posibilidad de reconstruir una vida con cierta seguridad jurídica. Tomás encontró en su identidad una ruta de sentido. No era solo un guardián de la capilla, sino alguien que, a partir de ese día, tenía un papel activo en la protección de un ámbito común. Méndez, con su discreción característica, celebró sin grandezas. Lo justo, dijo, no siempre es lo más fácil, pero es lo que restaura la vida. Hubo una ceremonia pequeña en la capilla cuando las cosas se habían calmado. No fue un espectáculo, sino un encuentro de manos que se unieron para plantar un árbol en la plaza frente a la iglesia. El árbol era una especie autóctona destinada a crecer y a dar sombra a quienes, con el tiempo, quisieran sentarse y recordar que la tierra también necesita memoria. La placa de madera que se colgó en el atrio fue breve y sin retórica, en memoria de quienes cuidaron y enseñaron a cuidar. Don Augusto, en su letra ya inmóvil, parecía sonreír desde las páginas de su cuaderno. No reclamaban nada más que la continuidad del cuidado. Los días siguientes fueron de reconstrucción paulatina. La casa recuperó muebles rehacidos, las paredes se pintaron con colores cálidos y la cocina volvió a oler a guisos. Andrés, en tardes de soledad, se detenía junto a la ventana y miraba el movimiento de los niños en la plaza. Sentía una gratitud profunda y contenida que no necesitaba proclamarse. Lucía, ya con su carpeta escolar al hombro, se convirtió en pequeña vigilante de las plantas de la capilla. Mateo, con su cuaderno de dibujos, proyectó un futuro de caminos que lo llevaban lejos, pero no tanto como para olvidarse del lugar donde creció. Tomás, por su parte, siguió patrullando senderos, pero ahora con la certeza de no ser un vigilante aislado. La comunidad se había involucrado en el cuidado. Se creó un pequeño centro de información en la capilla donde se conservaban copias de las escrituras, los peritajes y una lista de compromisos de conservación. De vez en cuando llegaban personas de otras comunidades a aprender cómo se había protegido el territorio y cómo se había articulado la restauración de la casa de Andrés. No era una historia de héroes, era una lección de esfuerzos compartidos.
Años después, cuando el árbol plantado en la plaza había crecido lo suficiente para ofrecer sombra generosa, la familia organizó una pequeña celebración. Hubo pan, risas y la lectura de la carta de don Augusto. Andrés, con los ojos algo empañados por la emoción, dio un breve discurso. Habló de pérdidas y recuperaciones, de justicia lenta pero posible, de la importancia de la memoria colectiva. Tomás, a su lado, recibió el agradecimiento tácito de quienes lo miraban como aquel que devolvió un nombre a una historia. No se trataba de grandes títulos ni de homenajes rimbombantes, eran gestos de comunidad que tejían un presente más justo. En el epílogo de esa trama, la capilla quedó restituida en su función humilde, un lugar de paso, de cobijo y de memoria. El baúl con los papeles fue guardado en la sacristía con etiqueta y registro, para que nadie dudara de su existencia. Andrés enseñó a sus hijos a cuidar las plantas como si fuesen piezas de una historia que se debía preservar. Lucía, muchos veranos después, contaba a los más chicos cómo una noche de lluvia encontraron un baúl que cambió el destino de una familia. Mateo, ya con la mano más firme para dibujar, pintó un mural en la pared del patio donde figuraba una casa, una iglesia y un árbol con ramas abiertas hacia el cielo. La lección quedó para quien quisiera aprenderla. Cuando la verdad material se sostiene con pruebas, cuando la comunidad se involucra y cuando la justicia, aunque lenta, actúa con sus procedimientos, es posible revertir un despojo. No fue un milagro, fue el fruto de la perseverancia, del gesto de un heredero que entendió su papel y de la actuación institucional que en conjunto permitió la reparación. Esa noche, en la casa ya reparada, Andrés se sentó en la cocina y abrió un cuaderno en blanco. Con letra temblorosa pero clara, comenzó a escribir la historia para sus hijos. No las fechas de los procedimientos ni los tecnicismos, sino las pequeñas cosas que habían sostenido el retorno. La señora Rosario guardando copias, don Felipe prestando su almacén, el perito que comparó firmas por horas, la detective que no dejó una pista sin seguir. Era una memoria para que nadie dijera que la restitución fue obra del azar. Firmó la página con la esperanza de que, si algún día la vida volvía a hablar de pérdidas, sus hijos tuvieran un mapa para encontrar el camino de regreso. En la madrugada, cuando la luna se recostó de nuevo sobre el campanario y la iglesia respiró tranquila bajo su manto de estrellas, la familia durmió sabiendo que, aunque la justicia no siempre es veloz, existen manos que pueden sostener la verdad hasta convertirla en certeza. Y así, entre reparaciones y cartas, entre abogados y testigos, entre el rumor de motores y la calma de las velas, la tierra recuperó su voz. Lo que encontraron en la iglesia vacía no fue una solución mágica, sino la evidencia de que la verdad, sostenida por la comunidad y la ley, tiene la fuerza suficiente para restituir lo que el poder quiso arrebatar.